Aguas SB patrocina este espacio. Estamos con Gerardo Baños, que es el jefe de anestesiología y reanimación, a ver si lo digo bien, del Complejo Hospitalario de Vigo, y creo que es uno de los servicios más grandes del hospital, ¿no? Sí, el más grande, porque somos 82 médicos de plantilla ahora mismo y 16 residentes, es el más grande. Los servicios de anestesia han crecido mucho porque han diversificado un poco la actividad, cada vez hay más quirófanos, opera más gente, llevamos también la unidad del dolor, la unidad de reanimación, estos pacientes después también hacemos una valoración preoperatoria, con lo cual son necesarias muchas consultas, en fin, y después hay mucha anestesia también fuera de quirófano. Antes se asociaba la anestesia con el quirófano, pero ahora radiología intervencionista, resonancia, TAC, o sea, son pruebas que se hacen muchas veces sin anestesia, pero hay pacientes que hay que hacerlos con anestesia, entonces hay también mucha anestesia fuera de quirófano, radioterapia, en fin. Claro, ha aumentado la demanda y de sus servicios. Y quería preguntarle, bueno, pues ¿qué supuso en general la pandemia para ustedes, ¿no? Han tenido un papel muy activo, creo. Sí, sí, hemos tenido un papel muy activo. Bueno, todo el hospital en general tuvo un papel muy activo, hombre, recayó más en ciertas especialidades como interna, neumología, microbiología, medicina preventiva, y después dentro de los cuidados de los pacientes, pues la unidad de cuidados intensivos y nosotros con la unidad de reanimación y los quirófanos. Bueno, fue una situación un poco muy estresante y muy desconcertante, o sea, más que nada era por el estrés, por así decirlo, era por lo desconocido, ¿no? Porque no sabíamos cómo esto iba a evolucionar, y de hecho el comportamiento del virus, se sabe también por los periódicos, varió también de unas olas a otras, entonces también te exigía una gran capacidad de adaptación y bueno, lo peor fue al principio, que fue lo más desconocido. Después nos fuimos adaptando y yo creo que fuimos llevando la situación, teníamos más conocimiento, al principio también pues había escasez de material, había que pedirlo, pero bueno, hubo comportamientos ejemplares de muchas empresas, también donando material, equipamiento, respiradores, en fin, la verdad fue una situación que fue una prueba para los hospitales y para la sociedad en general, pero bueno, yo creo que, aunque hubo muchas víctimas, yo creo que la hemos pasado con nota, no le pongamos nota. Sí, sí, es cierto. Y quería preguntarle también, a lo mejor imaginamos más anestesia a pie de cama, a pie de quirófano, que ya ha dicho usted que no, que hay más servicios, pero bueno, quería saber si era la primera vez que asumían una UCI y si ustedes tienen esa preparación también. Vamos a ver, aquí hay un gran desconocimiento de nuestra especialidad, ¿no? Se asocia anestesiología con el quirófano, con el acto de la anestesia, pero tan importantes los cuidados posoperatorios, los cuidados críticos. Ahora en todos los hospitales hay dos tipos de cuidados críticos, que son los cuidados críticos médicos, que es lo que llevan las UCIs entendidas, y los cuidados críticos quirúrgicos, que es los que llevamos nosotros. Los cuidados críticos realmente, bueno, ya desde los años 30, 40 ya se hizo alguna vigilancia posoperatoria de pacientes, pero realmente los cuidados críticos, por así decirlo, su origen lo tienen en los años 50 con la epidemia de polio en Suecia, que se empezaron a hacer aquellos hospitales o aquellas salas con un montón de pulmones artificiales para atender pacientes, y eso lo llevaban anestesistas, y en Europa la mayoría de las unidades de cuidados intensivos las llevan anestesistas. La especialidad en España, al principio, ahora ya la hay en otros hospitales, pero es una creación propia. Los cuidados intensivos, denominados como tal, son una creación, por así decirlo, española. Quizá también anestesia ahí tuvo culpa por desentenderse, o parte de los servicios desentenderse del cuidado posoperatorio crítico de los pacientes, y entonces hubo la necesidad, a lo mejor, o el interés de crear una especialidad distinta. Lo que pasa que nosotros se nos denomina, a nuestras unidades le denominamos reanimación, porque viene del francés. En Francia no se dice cuidados intensivos, se dice reanimación. Entonces, esa palabra es
nos perjudica un poco, no nos asocia tanto con los cuidados intensivos, incluso a veces nos confunden con rehabilitación, en fin, pero la parte de cuidados críticos es tan inherente a nosotros como es la actividad anestesiológica de quirófano. ¿Y cómo fue la colaboración o cómo es con medicina intensiva del Cunqueiro? Bueno, bien, se creó un protocolo dentro del hospital donde la primera valoración la hacía cuidados intensivos. Ellos tenían 2 unidades de 15 camas, entonces una la reservaban para pacientes generales y cuando llegó el primer paciente, una de ellas la destinaron a pacientes COVID, y cuando ellos tuvieron ocupadas esas 15 camas, pues entonces nos hacíamos cargo nosotros, y si no, después tendrían que volver a hacerse ellos, en fin, menos mal, o sea que la primera ola aquí, aunque fue una ola grave y con muchos problemas, pero no respondió a todas las previsiones que habíamos hecho, ¿no? Incluso se hablaba de hacer hospitales o hacer en quirófano, pero en las salas de despertar, pero bueno, al final pudimos contenerla. Qué bien. Y creo que la REA tampoco fue necesaria en todas las oleadas de la pandemia, o sea que les llegó con la UCI, ¿no? Con esas camas. No, fue por lo menos en 4, lo que pasa es que unas están superpuestas a otras, pero yo estuve repasando ayer un poco los datos, y en la primera ola creo que tuvimos 9 pacientes, en la segunda ya tuvimos 35, después en la tercera y la cuarta yo creo que no tuvimos ninguno, y ahora pues en la quinta y en la sexta tuvimos 6 y 8. En la segunda tuvimos más porque también cambió el criterio de organización del hospital. Entonces ya se operaban pacientes pues con COVID y que necesitaban ser operados, y fuimos menos restrictivos que en la primera ola, ¿no? Claro. Entonces ahí, o sea, han ingresado pacientes que a lo mejor no es el clásico paciente, era paciente con COVID, pero no por COVID, un paciente que tiene que operarse y que tiene COVID, pues se opera, pero a lo mejor el COVID no le está dando mucha sintomatología. Entonces son pacientes, el mayor número es porque a lo mejor ingresaban en la REA nuestra, porque eran posoperados, pero que a lo mejor estaban unas horas o estaban un día, y entonces estancias mucho más cortas. Hubo los COVID puros, que sí que habitualmente son pacientes con estancias más largas, pero hay pacientes con COVID que su patología esencial no es el COVID, es otra patología que tienen. Y bueno, antes de preguntarle por los que operaron, quería saber, bueno, igual es muy elemental esto, pero si la REA tiene la misma tecnología que la UCI. La misma tecnología, sí. De hecho, por ejemplo, ahora se popularizó mucho la palabra ECMO, la circulación, o sea, la oxigenación extracorpórea, y se le está haciendo mucho a pacientes de COVID. La primera ECMO que se puso en Vigo fue en anestesia, en la unidad de reanimación, cuando estábamos en el Mesoir, una paciente joven que había tenido una varicela y que tiene una insuficiencia respiratoria muy importante. O sea, fuimos los primeros que instauramos esta técnica, que ahora es de uso más habitual. Y ha mencionado los que operaron que tenían COVID también. No sé si fue complicado o, bueno, ¿cómo se hizo esto, ¿no? De operar a pacientes con COVID. Bueno, los pacientes, cuando hay que operarlos, si no es una intervención urgente, pues se demora hasta que el paciente pues da negativo, o la desaparición de la sintomatología. Después, si se operan, pues o anestesian en concreto, como está en contacto con la vía aérea para intubar, hay que acercarse mucho al paciente para meterle el tubo endotraqueal que va al pulmón. Entonces, claro, estamos muy en contacto con las expectoraciones, y entonces, pues bueno, había que tomar precauciones o incluso poner EPIs, pero bueno, si había que operar, hay que operar a los pacientes, está claro. Salió bien en general, podemos decir, ¿no? Sí, salió bien. Y referente a esto, por ejemplo, en la primera ola teníamos un protocolo, como le dije antes, que cuando los pacientes iban a una de las UCIs, a la UCI 2, y cuando estaba llena iban a la REA 1, pero el protocolo en aquel momento era que en el momento que ingresase un paciente en la REA 1, que es también de 15 camas, las otras 14 camas quedaban bloqueadas, con lo cual nos daba muchísimo menos juego. Cuando fuimos conociendo al virus, este fue
perdiendo agresividad, por así decirlo, pues entonces ya se hicieron las unidades más mixtas y entonces ahora podemos tener un paciente en una cama de la REA1 con COVID, tener otra al lado vacía por si se necesita más camas o para tenerla un poquitín más aislada, pero en el resto de la unidad están ingresando pacientes posoperados convencionales. Por eso ahora la actividad quirúrgica en estas últimas olas fue prácticamente normal. Claro, esa era una cosa que quería preguntarle, ¿cómo se llevó? ¿No? Porque no sé si al principio fue cuando suspendieron la actividad quirúrgica, ¿no? Al principio sí. Pero solo fue al principio. Al principio suspendimos más, ¿no? Porque no lo conocíamos, vino una ola, por lo que veíamos en otros países, en Italia, que iba a ser una ola con muchos pacientes infectados, realmente fueron muchos, pero fue menos de lo esperado, y después también se disminuyó la actividad para tener preparado el hospital, porque el operativo que se diseñó era de poder, nosotros ahora funcionamos camas de cuidados críticos en el hospital, por así decirlo, sumando las 15 de UCI y las 15 nuestras son 60, pero claro, se hacían previsiones para poder reconvertir camas de despertar y de otros incluso de quirófano, de poder atender a 100 y algo de pacientes. Lo que pasa que después nos arreglamos prácticamente con las dos, con 30 camas, entre que unos iban dados de alta y tal, nos fuimos arreglando. ¿Y qué cosas de la pandemia, de esta organización y de todo lo que aprendieron, qué cosas llegan para quedarse en su servicio? Bueno, hombre, yo creo que para quedarnos, pues la coordinación que hubo, pues dentro del hospital y dentro de diferentes hospitales de España. Por ejemplo, la sociedad nuestra, anestesistas, se crearon muchos grupos de WhatsApp para intercambiar conocimientos, los que iban recibiendo pacientes iban informando a otros médicos, a otros hospitales, porque claro, en aquel momento se hablaba de terapias que se probaron y que realmente ahora se vio que no aportaban nada, que ahora lo que estamos haciendo es prácticamente una terapia convencional del paciente crítico respiratorio, ¿no? Y después darle a él la oportunidad de que se vaya reponiendo, bueno, con algo de ECMO, cosas así, pero todos estos antivíricos y antipalúdicos que también se utilizaron, sí, no aportaron nada. Y desde el punto de vista personal, ¿cómo vivieron la pandemia? O sea, del miedo inicial, no sé si emocionalmente fue un desgaste muy grande. Bueno, emocionalmente fue un desgaste grande, porque por una parte por el desconocimiento, después teníamos que proteger a los pacientes y protegernos a nosotros, que era al principio lo que pasaba, que claro, si se contagiaban muchos médicos del servicio no se podía atender. La verdad es que no tuvimos ni un solo paciente, ninguno de nosotros se contagió en la primera y en la segunda ola prácticamente. Ahora sí, pero bueno, son contagios de menor gravedad. Ahora sí que hemos tenido, y en el verano pasado pues también tuvimos bastantes casos, pero ahora ya menos. Y entonces el desgaste sí es emocional, y fundamentalmente para la gente que llevaba este tipo de pacientes, ¿no? Porque son pacientes que requieren mucho tiempo de dedicación, porque son pacientes complejos, con patología, hay que valorarlos. Tienes que valorarlo, vestirte con una EPI, que sudas y que, en fin, que es muy agotador. Bueno, reforzábamos las unidades, o sea, teníamos más dotación en aquel momento de lo que tenemos habitualmente, pero bueno, a pesar de todo se le dio alguna pequeña compensación a la gente que llevó pacientes COVID, se le dieron días libres así de compensación, pero bueno, fue una situación agotadora y estresante, pero bueno, fue también una situación que nos hizo crecer un poco como personas y como médicos, pues por saber enfrentarnos a una situación, saber ser flexibles, ir adaptándonos, en fin, no es una situación, una desgracia, pero bueno, por verle algo positivo. Claro, pues era prácticamente la última pregunta, eso, ¿con qué se queda en positivo, qué lecciones extrae, ¿no? Sí, pues es eso, la colaboración del hospital, la colaboración con otros hospitales, y que hizo que nos uniéramos un poco más, y después también un poco que le dio, así desde el punto de vista egoísta de la especialidad, que a nosotros nos dio un poco más de visibilidad, ¿no? Porque era una especialidad, como usted dice, que la gente nos sitúa en quirófano, pero bueno, que tenemos una labor también mucho más allá del quirófano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los baños.